Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 36. Vamos a hacer laboratorios del curso de Fundamentos del Electromagnetismo. Los integrantes vienen a ser Gianfranco Vázquez, Jorge Cruz Acanque, Daniel López Geronino y el hablante Julián Ruiz Santos López. Para los objetivos tenemos sobre 3 experimentos. El primero cuenta en medir los efectos de un campo magnético sobre un conductor que transporta corriente. Posterior a esto, validar la tercera ley de Newton. Para el experimento 2 tenemos que generar una fe y una corriente inducida en una bobina utilizando un imán. Para esto tenemos que usar la ley de Faraday para estimar los valores de la corriente inducida y comparar las corrientes teóricas y experimentales. Como final, utilizar Python para aproximar la función de la corriente. En el experimento 3 tenemos que analizar el comportamiento del lanzador de anillos en distintas configuraciones y usando distintos materiales. Luego, respecto a analizar el principal funcionamiento del lanzador de anillos y usar la teoría del curso para explicar los resultados obtenidos. Respecto a la data experimental del experimento 1 es dos tablas, como pueden apreciar, desde la fuerza magnética de un conductor, donde la primera usamos simplemente un bloque de corriente en diferentes corrientes. La segunda es una tabla donde trabajamos varios bucles de corriente y ya damos los datos correspondientes. Para el experimento 2 tenemos la inducción electromagnética en una bobina donde podemos apreciar dos gráficas, una es de campo magnético y otra es de la corriente, donde podemos sacar ahí nuestros campos magnéticos máximos, mínimos, de igual manera para la corriente, unos periodos, la resistencia, el número de vueltas, entre otras. Y por último, para el experimento 3 tenemos el lanzador de anillos, donde contamos con una tabla donde explica qué acción toma cada anillo y nos explica cómo funciona. Ahora, con el experimento 1 vamos a resolver el cuestionario. Para justificar esta respuesta, usamos la regla de la mano derecha. En este caso, la fuerza está yendo hacia abajo y eso lo podemos comprobar viendo la tabla, ya que la masa aumenta. Si la dirección de la corriente se invirtiera, la fuerza estaría yendo hacia arriba, por ende, la masa debería reducirse. También hay una justificación matemática donde obtenemos que la magnitud de la fuerza es igual, pero en dirección opuesta. Ahora nos pide la gráfica de la fuerza versus la corriente. Aquí está y vamos a ver un poco el código. Para el código importamos la librería de Matplotlib, que es la que nos permite hacer las gráficas. Luego ponemos los datos, ajustamos una curva polinomial, creamos la ecuación de la gráfica, creamos la gráfica, agregamos la ecuación de la línea de la gráfica, agregamos etiquetas y títulos, mostramos la cuadrícula de la gráfica, ajustamos los límites del eje Y para que la ecuación pueda ser visible y mostramos la gráfica. Ahora, para la 3 que es fuerza versus longitud, que corresponde para la segunda parte del experimento, hacemos el mismo procedimiento. Ahora, para la pregunta 4 hallamos el campo magnético de la siguiente manera, haciendo un despeje de la fórmula que está abajo y tomando en cuenta que el seno del ángulo que forma el imán es de 90 grados, por ende sería 1. Y después de hallarlo, encontramos que un campo magnético es bastante similar. Y para la segunda parte del experimento también obtenemos un campo magnético y es bastante similar. Ahora, ¿por qué sucede esto? Esto se debe a que el campo magnético es constante y si hay una mínima o una mínima o pequeña diferencia, se puede deber a las longitudes de los bucles de corrientes o quizás a un error de medición. Ahora, las conclusiones que podemos ver es la relación entre la fuerza magnética y la corriente, la relación entre la fuerza magnética y la longitud del conductor, y también comprobamos la ley de Newton. Y como una conclusión final, hay una consistencia teórico-experimental entre las fórmulas que estamos usando y los resultados que hemos obtenido en el laboratorio. Para el experimento 2 vamos a responder la primera pregunta que viene a ser ¿por qué va a hacer girar el imán sobre una corriente? Nosotros tenemos que tener en cuenta el conocimiento de la teoría de Faraday en la inducción electromagnética, lo cual podemos determinar que al hacer girar un imán cerca de una bobina se genera una corriente debido a la presión y flujo magnético que induce una fenda en el circuito. Respecto a determinar la velocidad en la que gira el imán alrededor de su eje, lo primero que tenemos que hallar es el periodo que viene a ser la variación de tiempo que nosotros aplicamos en el intervalo de 0,150 a 0,296 segundos. Una vez tenido el periodo, aplicamos la fórmula de velocidad que es 2pi entre el periodo y con eso nos dan la velocidad. Respecto a la tercera forma, nos pide utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de corriente inducida y pico para considerar el flujo magnético de la bobina, explicar el procedimiento seguido y comparar el valor obtenido entre el valor experimental. Para este problema tenemos que hallar el área, que es pi sobre r cuadrado, dándonos como resultado 0,01227. Luego tenemos que hallar el campo magnético, que es la variación de campos entre dos, dándonos como resultado este. Para el primero, bueno, posterior a este tenemos que hallar el flujo magnético, que viene a ser el campo magnético proporcional de la velocidad por t por el área. Una vez reemplazado y efectuado los cálculos, nos da el resultado que pueden apreciar acá. Posterior a esto tenemos que hallar la fenda inducida, que viene a ser
menos el número de vueltas por la derivada del flujo magnético. Una vez haciendo los cálculos y reemplazando datos, tenemos como resultado el que pueden apreciar acá. Posterior a eso tenemos que hallar la corriente inducida, que viene a ser el valor absoluto de la fm inducida entre la resistencia. Aplicando datos, resolviendo, tenemos como resultado que la corriente inducida es 0,06618, seno de 43,04 tiempo por el t. Respecto a esa podemos saber nuestra corriente pico teórica y posterior a eso tenemos que nuestra corriente pico experimental, donde nos damos cuenta que la corriente pico teórica y la corriente pico experimental no varían mucho. Esto nos indica que el fenómeno de corrientes es apto para, según la ley de Faraday. Bueno, para el momento 4 crearemos el siguiente código, el cual principalmente tenemos lo que es las importaciones de las tuberías, lo que es la importación de nuestro de experimento 2, de nuestro, bueno, básicamente nuestro TXT con los datos obtenidos en el laboratorio, ¿no? El siguiente código nos ayudará a graficar una gráfica campo versus tiempo en un rango de tiempo. ¿Sí? El siguiente código nos ayudará a poder hacer un ajuste de curva en nuestra función campo, ya que posiblemente la gráfica de esta función presente algún ruido, ¿no? Y queremos tener una gráfica que no presente básicamente ese ruido. Por eso tenemos que, bueno, podemos modificar ciertos valores para tener una función parecida a la función de nuestro campo, ya que ese va a ser nuestro campo de fit, de acuerdo a lo que queramos tener, para así poder graficar y comparar estas dos funciones, ¿no? Mediante este código y obtener una gráfica como esta. Como consiguiente, tenemos lo que es para poder calcular la corriente inducida gracias a este código y así poder comparar esta corriente calculada con la corriente obtenida del sensor mediante este código y obtener la siguiente gráfica. Por último, quisiera explicar lo que son las conclusiones, la cual tenemos de que se puede estudiar cómo es que la rotación de un imán induce corriente y genera una fuerza electromotriz en una bobina, usando las leyes de Faraday y Lenz como base. Además, se calculó la corriente inducida teórica a partir de la ley de Faraday, mostrando coherencia con los dos experimentales, lo que confirmó la precisión del modelo de Higgs-Hubble. Y finalmente se emplearon herramientas de programación y la ley de Faraday para graficar el campo y la corriente inicial, comparándolos con las dos experimentales y analizando variaciones en amplitudes, velocidades angulares y pico de corriente. Hola, mi nombre es Daniel López y esta es la presentación del experimento 3. Explicar el funcionamiento del lanzador y la función que cumple la barra de hierro. El lanzador de anillos utiliza la ley de Faraday de la inducción electromagnética, que establece que un campo magnético variable en el tiempo le induce una corriente eléctrica en un conductor cercano. En este caso, la corriente de la bobina genera un campo magnético oscilante. Ese campo magnético cambia atravesando el anillo colocado sobre la bobina. Según la ley de Lenz, la corriente inducida por el anillo producirá un campo magnético propio que se opone al cambio que lo creó. En este experimento, el campo magnético inducido por el anillo tiene la polaridad opuesta al campo de la bobina, lo que causa una fuerza de repulsión entre la bobina y el anillo. Esta repulsión genera que impulse el lanzador de anillo hacia arriba. Ahora explicaremos la barra de hierro. La barra de hierro, al ser ferromagnética, aumenta la intensidad del campo magnético generado por la bobina. Esto ocurre porque la barra actúa como un núcleo que concentra las líneas del campo magnético, creando una mayor densidad de flujo magnético en la línea alrededor de la bobina y el anillo. Y como resultado, la corriente inducida en el anillo es mayor debido a que la tasa de cambio del flujo magnético, la ley de Faraday, la repulsión aumenta, lo que explica por qué el anillo del aluminio sale disparado con mayor fuerza cuando esté presente la barra de hierro. Ahora explicaremos en cómo afecta la conductividad de los materiales en los anillos de los experimentos. Como podemos observar, el aluminio tiene una buena conductividad eléctrica, pero menor que la del cobre, lo que permite que induzca una corriente significativa cuando el campo magnético cambia rápidamente la bobina. Ahora explicaremos el anillo de cobre. Como ya mencionado, el cobre tiene una mayor conductividad eléctrica que el aluminio. Esto significa que por ser el mismo cambio de flujo magnético, la corriente inducida en el anillo de cobre será más alta que la del aluminio. Esto generará un campo magnético propio más fuerte que el anillo de cobre, que se opone al campo magnético de la bobina. Sin embargo, el cobre es mucho más denso y pesado que el aluminio. Su mayor peso contrarrestra la fuerza de la repulsión electromagnética generada que lo hace ya que no sea lanzado tan alto como el anillo del aluminio. La inducción de la barra de hierro también intensifica el campo magnético en el cobre, pero debido a su mayor peso, él incrementa la fuerza de la repulsión, no es suficiente para que logre alcanzar la altura que llegó con el aluminio. A continuación, explicaremos qué ocurre con el anillo hueco y por qué ocurre esto. Como podemos ver por la ley de Faraday, indica que para que se induzca una corriente en el anillo, el flujo magnético a través del anillo debe cambiar con el tiempo. Pero, sin embargo, si el anillo está partido, no se puede generar una corriente continua en su interior, por lo que no hay un camino completo por el flujo de electrones en un circuito abierto. Al no inducir esa corriente significativa, la ley de Lenz no se cumple porque no hay un campo magnético opuesto a la de la bobina. Esto significa que no se genera una fuerza de repulsión y que el anillo partido no es expulsado por el lanzador. Ahora daremos las conclusiones sobre el experimento 3. El experimento confirma que la interacción entre los campos magnéticos y las corrientes inducidas depende tanto de propiedades eléctricas como propiedades físicas de los materiales. Además, evidencia la importancia de componentes como la barra de hierro para intensificar los efectos magnéticos. Y en este tipo de experimentos es fundamental aprender conceptos básicos de electricidad y magnetismo y sus aplicaciones en la tecnología como transformadores, motores eléctricos y sistemas electromagnéticos.